Pues hoy seguimos con nuestra serie sobre el ser encontrado por Cristo en el cotidiano de la vida. Y el texto que quería comentaros hoy es el de Mateo capítulo 22, versículo 29, que dice: andáis equivocados porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Vivimos unos días en los que para absolutamente cualquier asunto que pueda ser mencionado, hay alguien que tiene todas las informaciones que necesitas y que está enteramente disponible para enseñarte, sobre todo en las redes sociales. Son épocas en que todos sabemos todo sobre todas las cosas, ¿no? Da igual lo que sea, como hacer la receta de un plato exótico, como poner un tornillo no sé dónde, como ponerte correctamente unas gotas de colirio, como comportarte en una reunión para que todos te aprecien, lo que sé que más, como controlar tu respiración para que huyan de ti todos los males, cómo vestirte para los calcetines para que tengas un día de mucho éxito, etcétera, etcétera. Hay información de todo, sobre todo, y todos son expertos. Me da la impresión de que vivimos una época en que todos saben mucho sobre todos los temas. En una conversación normal con amigos o con familiares nos encontramos con esa realidad. Hablamos de temas a veces muy técnicos, de diferentes áreas, y de repente se levanta uno como si fuera un doctor en el asunto, ¿no? Y así es, ¿no? Me acuerdo de cuando Rosita tuvo que operarse del cáncer, ¿no? Yo me ocupé de enviar algunas noticias a la familia, a la iglesia, a algunos amigos, y a diario me llegaban mensajes de personas diciéndonos qué es lo que tenía ella, cómo debía tratarse, qué medicamentos le debían poner los médicos. Y que no, eso no está bien. Ese procedimiento que hizo el médico no es correcto. Y me acuerdo que ya un poco harto de eso le dije a uno que insistía mucho con esas historias, que no sabía que era oncólogo. No sabía que eras un oncólogo. Y él me contesta casi de inmediato que no lo era, pero que lo había buscado en Google, ¿no? Y yo le bloqueé, hasta hoy creo, está bloqueado. No quiero conversación con alguien que se pasa por lo que no es. O sea que estamos rodeados por doctores en todo, por una multitud infinita de personas que lo saben todo, que conocen todo sobre todo y lo peor, que no pueden mantenerse callados, ¿no? Como el silencio en esos momentos es una bendición, ¿no? Y los verdaderos expertos en cada asunto son los que menos tienen permiso público de opinar. Porque si opinan, echarán por tierra la riada de conocedores de todo que inundan nuestras vidas. Los expertos hoy prefieren estar calladitos, esperando que surja una oportunidad que parece que nunca llega, de expresar su verdadero conocimiento sobre lo que sea. Los verdaderos expertos no tienen más permiso público, así general, de opinar. Y hoy todos sabemos más de medicina que los médicos. Sabemos más de las estrellas que los astrofísicos. Sabemos más sobre las emociones que los psicólogos. Sabemos más de los alimentos que los nutricionistas, sabemos más de teología que los teólogos, y así podemos multiplicar los ejemplos, ¿no? Y en cuanto a la Biblia, ya que dije a eso de que sabemos más teología que los teólogos, en cuanto a la Biblia, eso no es muy distinto, ¿no? Me refiero a que la gente, incluso no creyentes, ¿no? Incluso no creyentes, creen que sabe mucho más de lo que es la palabra de Dios que nosotros, ¿no? Que los que estamos aquí conviviendo con Cristo hace ya muchos años. Me acuerdo de muchísimas ocasiones en que, por ejemplo, como sabéis, doy clases, ¿no? De teología en algunos seminarios y facultades. Pues me acuerdo de muchísimas ocasiones en que estoy dando una clase o una conferencia y de pronto salta uno diciendo que no está de acuerdo con lo que digo porque acaba de leer una cosa distinta
en aquel mismo instante en Wikipedia, ¿no? Eso pasa, ¿no? Por tanto, la palabra clave de hoy es la palabra conocer. Conocemos de todo. Es saber. Sabemos. Y conocer es un tema muy complicado en nuestros días, porque tratamos a las meras informaciones que nos llegan como si fueran verdaderos conocimientos. Y ya no tratamos de contenidos que se van construyendo a lo largo de mucho tiempo y vivencia con ellos. O sea, no tratamos más de verdaderos conocimientos, de contenidos que se van solidificando uno sobre el otro y formando un bloque de conocimiento. Más bien, vivimos una época en la que con pulsar dos teclas nos vemos ante todo el conocimiento del universo y creemos que es nuestro. Así, sin reflexión, sin asimilación, sin pasión ni vocación por el conocer, sin vivir ese conocimiento, sin hacerlo nuestro, sin interiorizar este conocimiento. Con dos clics en dos teclas, pues ya somos expertos. Ante eso también nos encontramos con la ausencia de la palabra y del concepto de desconocimiento. Si conocer es la palabra clave, desconocer es una palabra prohibida, ¿no? Desconocer está prohibido. Se ha convertido en una especie de pecado capital, ¿no? La Iglesia Católica habla de 7 pecados capitales, pues podemos incluir uno más, son 8 ahora, ¿no? El desconocimiento, porque el desconocimiento lleva a mi exclusión social. En una rueda de amigos o de familiares, si yo no sé sobre un determinado tema, me miras, es que no has leído en Wikipedia nada o esa semana, ¿no? Eso me lleva a una exclusión social. Solo un verdadero pringao desconoce estas cosas. Pero viene Cristo, me mira fijamente a los ojos y me dice, andas equivocado por desconocer las Escrituras. Tacha ahí la palabra desconocer las Escrituras y desconocer el poder de Dios. Desconocemos dos cosas, ¿no? Las Escrituras y el poder de Dios que caminan juntas, ¿no? Me dice Cristo, espera, vamos a intentar entender lo que está diciendo Cristo. ¿De veras que me dice Cristo en esta época de total control del conocimiento y bajo la vertiginosa velocidad con la que nos apropiamos del conocimiento ajeno, que yo desconozco las Escrituras y el poder de Dios? ¿Es eso lo que me está diciendo Cristo? ¿De verdad es eso que estoy escuchando de sus labios? ¿Que yo no tengo conocimiento de las Escrituras ni del poder de Dios? ¿De veras es eso que me está diciendo Cristo? ¿No? Decirle eso a un judío del primer siglo, bueno, si eso me puede chocar un poco, ¿no? Yo como una persona del siglo XX-XXI, vosotros más jóvenes del siglo XXI, ¿no? Que lidiamos con el tema del conocimiento y de apropiarnos del conocimiento ajeno por medio de dos teclas del ordenador, si eso ya nos puede chocar, poneos atención a un judío del primer siglo. Decirle estas palabras a un judío del primer siglo que se creó memorizando largos textos de los profetas y poetas del Antiguo Testamento, que sabe capítulos enteros del Deuteronomio, de los 5 libros de Moisés, de memoria, capítulos enteros, que conoce la Torá, o sea, estos 5 libros de Moisés, pues casi de memoria, cada versículo, que sabe de memoria todos los preceptos y meandros de la ley de Moisés, que por la tarde su momento de ocio no era ver una serie, era sentarse en la plaza del pueblo a discutir con los vecinos las distintas interpretaciones sobre la ley de Moisés. Ese era el ocio, no había cine,
no había eso. Todas las tardes se reunían los vecinos a tomar la fresca bajo un árbol y discutir sus conocimientos de las Escrituras. Al decir estas palabras a un judío del primer siglo, no estaría Cristo pasándose 3 pueblos. Este verbo, desconocer, es de hecho muy duro de oírse de los labios de Cristo. Sobre todo en ese contexto, en lo que dijo estas palabras a estos judíos, que por supuesto que conocían por completo toda esa ley, ¿no? Porque estas palabras indican que por más judíos y por más versados en la ley de Moisés que fueran aquellos saduceos, porque estaba ahora hablando con saduceos, que era un partido rival y opuesto a los fariseos, ¿no? Los fariseos eran muy pegados a los tiquismiquis de la ley, los saduceos eran más abiertos, más liberales, eran los que tenían el poder político de Israel y eran los que hacían los convenios con Roma, ¿no? Entonces Roma dominaba todo, pero les daba a los saduceos únicamente el derecho de gobernar su país. O sea, eran personas muy listas, ¿no? Muy listas en cómo tratar de temas políticos y cosas de esa naturaleza, ¿no? Y ahora Cristo, hablando con esos, por más judíos y saduceos y políticos y versados en la ley que fueran, pues, por más espirituales, llenos de experiencias con el Señor, por más dados a la alabanza que seamos nosotros, el desconocer, el no alcanzar un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, y el no traducir ese conocimiento de la palabra de Dios en cambios de mentalidad y en cambios de comportamiento, torna la palabra desconocimiento una dura realidad de vida para ellos entonces, para nosotros hoy, y nos vemos de pronto asociados a la advertencia de Cristo de que andamos equivocados, ¿no? Andamos equivocados y que erramos en nuestro camino de vida cristiana. A veces pensamos que no podemos equivocarnos, aunque Cristo dice que sí, pero pensamos que no. Sobre todo en cuanto a la manera como conocemos y vivimos la palabra de Dios, conocemos y vivimos la fe en Cristo, puesto que tenemos al propio Jesucristo a nuestro lado todo el tiempo y tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y de esa manera creemos que lo que intuimos en cuanto a la fe y lo que entendemos de la palabra de Dios cuando la leemos, se derivan directamente, sin ninguna curvita, sin nada, directamente en línea recta, se deriva del Espíritu Santo hablando a mi mente y corazón. Pero ese dicho de Cristo nos muestra claramente un camino opuesto en muchísimos casos, justo porque somos pecadores limitados y finitos. No somos los dueños de la verdad divina. Por más que estudiemos y meditemos en las Escrituras, no la escribimos nosotros. No pusimos nosotros el sentido dentro de esa Escritura. Eso ya nos viene listo. La palabra equivocar, errar, nos presenta el camino del desvío, ¿no? Del desvío. Lo que nos dice Cristo de entrada es que por más espirituales que juzguemos ser, el desviarnos de la palabra es un camino perfectamente posible y que nos aparta de conocer también el poder divino. Si nos desviamos de la palabra, no damos con el poder divino, ¿no? Porque a veces pensamos, no, quiero experimentar el poder de Dios, pero es imposible si yo no conozco los límites de las enseñanzas de Cristo. Y puedo llamar de poder de Dios a un montón de cosas buenas que me pasan,
Y a veces pienso que lo que me pasa, que no es tan bueno, que me duele, eso no es poder de Dios, porque me hace daño. ¿Y por qué no lo es? ¿Por qué no lo puede ser? ¿No? Y nos engañamos a uno mismo y vivimos iludidos con una espiritualidad que está más fundamentada en lo que sentimos, en lo que intuimos, que en la profundidad de sentidos que tiene el texto bíblico. Tenemos que bucear en el texto bíblico, ¿no? Ir al más profundo de su sentido y de su palabra, si queremos comprender, conocer y experimentar el poder de Dios. Los saduceos del texto le presentaron a Cristo un problema de fondo teológico absolutamente imposible de una respuesta, ¿no? O sea, sin una posible respuesta, bueno, desde la perspectiva de la ley de Moisés, desde la perspectiva como ellos interpretaban y conocían la ley de Moisés, no había una respuesta satisfactoria, ¿no? Si Cristo dijera sí, estaba en parte equivocado, si dijera no, estaba en parte equivocado. Entonces lo iban a pillar cualquiera que fuera su respuesta. Sin embargo, en su contestación Jesús les muestra que su error, que su equivocación era doble. En primer lugar, se equivocaban en cuanto al caso específico que le presentaron sobre de quién sería esposa en la resurrección la mujer que se casó con los 7 hermanos, porque os acordáis de la parábola, ¿no? Se casó con un hermano, este murió sin dejar descendencia, se casa con el segundo, que se muere, con el tercero. Al final se casó con los 7 hermanos, los 7 pues se murieron sin dejar descendencia, ¿no? Y eso de que se tenía que casar con el hermano y con el otro hermano, eso era una ley del Antiguo Testamento, ¿no? Una ley específica para casos así, porque habría que mantener descendencia a esa familia, no podía simplemente que se murieran todos sin descendencia, eso no estaba permitido por la ley, ¿no? Entonces, primero Jesús les dice que se equivocaban porque la propuesta que le hacían ellos de que Cristo le explicara esa ley estaba basada en el hecho de que en la resurrección de quién sería ella esposa se casó con los 7 hermanos, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces Cristo les pilló en ese punto. ¿Cómo me preguntáis de quién será esposa en la resurrección si no existe resurrección para vosotros? ¿No? Entonces desconocían la Escritura. Y en segundo lugar, se equivocaban en la forma como se relacionaban con la palabra de Dios, o sea, con la Biblia, con la Escritura, porque no la conocían en profundidad, tenían un conocimiento superficial, tenían un conocimiento meramente utilitarista de la Biblia, sin llegar a su sentido verdadero y profundo, y por tanto, sin tener la capacidad de conocer la Biblia y experimentar el poder de Dios, ambas cosas. Aquí está, de hecho, el problema central. En otras palabras, da igual si los saduceos de hace 2000 años o nosotros hoy, si no se profundiza en el estudio correcto de la Biblia Sagrada, no llegaremos a saber de lo que es capaz de hacer nuestro Padre Celestial. Le podemos dar nosotros nuestras pautas de acción. Señor, tú tienes poder para hacer esto y lo otro. Nosotros le damos a Dios nuestras pautas para que Él actúe con su poder. Ella no tiene derecho de decir, espera, hijo, deja que yo ponga mis propias pautas y que actúe con mi poder conforme mi voluntad. Entonces cambiamos todo el proceso, ¿no? Nos llegamos a saber de lo que es de hecho capaz nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque desconocemos tanto la palabra como el poder. Ambos pertenecen a Dios, la palabra y el poder. Debe servirnos, creo, de alerta el hecho de que los saduceos en esa época fundamentaban su negación de la doctrina de la resurrección
en razonamientos sobre versículos de las Escrituras. No es que se inventaron una doctrina contra la resurrección, no se inventaron, ellos tenían su fundamento bíblico, ¿no? Ellos tenían su grupito de versículos con sus razonamientos y desde ahí sacaban la conclusión de que nadie va a resucitar en el último día, no existe eso. Sacaban esa conclusión. Sin embargo, ellos no adoptaban una lectura bíblica de la Biblia, lectura bíblica de la Biblia, ¿no? Y ahí nos viene una palabra que ahora mismo estoy dando un curso de teología bíblica a un grupo de personas y usé esa expresión, ¿no? Es que necesitamos hacer una lectura bíblica de la Biblia. Y me preguntan, ¿pero cómo? Si vamos a leer la Biblia, es una lectura bíblica. No, la cuestión es intentar entender que la expresión que usamos, esto es bíblico, no quiere decir que porque algo está simplemente escrito en la Biblia, ese algo sea bíblico. Para que sea bíblico hay un conjunto de elementos que nos ayudan a sacar el sentido de las palabras escritas en la Biblia. Ese sentido es lo bíblico que hay en la Biblia. Porque las palabras simplemente, cada uno de nosotros le podemos dar una interpretación distinta, conforme a veces nuestros intereses o nuestras intuiciones del momento, ¿no? Necesitamos una lectura bíblica de la Biblia, o sea, ellos no mantenían hace 2000 años, los saduceos, una interpretación adecuada de las Escrituras. Podían citar enormes pasajes de memoria, pero no conocían la Biblia. Estaban seguros de que esto y lo otro es así, pero no leían ni interpretaban la Biblia con los procedimientos adecuados. La preocupación de los saduceos era estrictamente legal. Querían saber si en la resurrección, ¿cómo funciona la ley, Señor? Esa es la pregunta, ¿no? Señor, la ley de los casamientos aquí con los hermanos, ¿no? Levirato, se llama esa ley. Queremos saber cómo funciona. La preocupación es legal, es cómo funciona la ley. Querían saber si en la resurrección, aunque ellos no creían que existiera la resurrección, si en la resurrección esta mujer podría dar hijos a uno de sus maridos muertos para dejarle descendencia. A ver, ¿qué locura es esa? ¿Qué pregunta es esa? Después que estén todos ellos muertos, muertísimos, en la resurrección, que no existe, en la resurrección, ella podrá dar hijos a uno de sus 7 maridos para dejar descendencia a esa familia. Así de loca era la pregunta, ¿no? Así de sin sentido era la pregunta. Y eso sin creer que hubiera una resurrección final. Por tanto, se acercaban a la Biblia con suposiciones, con preocupaciones y contenidos e intenciones prefabricadas. Y para ellos eran preocupaciones, contenidos e intuiciones innegociables. No se puede cambiar. Yo creo así, no, eso no se cambia. ¿Y por qué no se cambia? La Biblia tiene que estar de su parte siempre. Esa es la cuestión. Un camino peligroso para la fe de cualquiera, entonces y ahora. Como decía un teólogo antiguo, creo que en otros momentos ya lo mencioné, decía que tenemos que leer la Biblia en contra de uno mismo. No es que la Biblia tiene que estar siempre de mi parte. Algunas veces, espero que sí, pero la tenemos que leer en contra de mí. Así la tengo que leer yo para saber si mi camino va por el camino del Señor o no. Porque si no, si la Biblia siempre que me acerco a ella está de mi parte, es la Biblia, es el Señor que tiene que adaptarse y seguir mi propio camino de vida. Pero ese error a que se refiere Jesucristo tiene una dimensión doble. Si por un lado se interpreta equivocadamente a la Biblia produciendo un real desconocimiento e ignorancia de la profundidad de su sentido, de su enseñanza, por otro lado,
también produce, y como consecuencia del anterior, produce un desconocimiento, una ignorancia acerca del poder de Dios. Cuando pensamos en el poder de Dios, tenemos muchos de nosotros la impresión o el convencimiento de que se trata de alguna especie de entidad autónoma, ¿vale? Un robot autónomo que tiene vida propia y que no necesita estar enchufado en ningún lugar para obtener energía. Tiene una batería eterna que funciona solo. Y nos portamos como si el poder de Dios no tuviera nada que ver con lo que significa el sentido de las palabras de la Biblia y cómo este sentido llega hasta nosotros o llegamos nosotros hasta él. Nos portamos como si el poder de Dios dependiera no tanto de Dios, sino dependiera de una especie de mezcla, ¿cómo lo digo? Mezcla muy especial de nuestra fe con nuestros buenos sentimientos cristianos, con nuestros pensamientos positivos, con nuestro comportamiento que agrada a Dios, con nuestras oraciones fervorosas que convencen a Dios de que lo merecemos, de nuestro agudo sentido de que lo merecemos. En otras palabras, que ya no se trata de un poder de Dios, sino que se trata de poder de uno. Si el poder es de Dios, dejemos que lo sea. Y ese dejemos lo decimos entre comillas, ¿no? Porque tampoco tengo la capacidad de permitir a Dios que ejerza su propia obra. Si el poder es de Dios, es Dios quien lo va a ejercer conforme a su voluntad expresamente revelada en su palabra escrita. No va a actuar fuera de lo que Él ha revelado acerca de sí mismo, de su obra, de sus intenciones y de su pacto de redención. Si actuamos de forma contraria a esa, muy posiblemente lo estamos ignorando, lo estamos desconociendo, intentando que Dios nos dispense su poder conforme nuestra propia voluntad, expresamente revelada por medio de nuestros sentimientos, intuiciones e intereses. La verdad es que hay una tremenda confusión en cuanto a la relación entre la palabra revelada y escrita por Dios en forma de Biblia y su acción poderosa en el mundo. A veces separamos las dos cosas, pero cuando separamos, rompemos ambas en nosotros. Y el desconocimiento se traduce en esa rotura que se pasa en nosotros, ¿no? La verdad es que hay una tremenda confusión en cuanto a esa relación entre palabra, Biblia, y acción poderosa de Dios en el mundo. La facilidad con la que separamos ambas realidades a mí me parece impresionante y preocupante, porque se trata de mantenernos en el centro de nuestra propia relación con Dios. Yo soy el centro. Una perspectiva esencialmente secularizada e incapaz de aceptar a un Dios cuya obra, cuya voluntad e intereses trasciende lo nuestro, lo mío, trasciende mi propio yo y mi presente experiencia humana. Como los saduceos del texto, si no nos dedicamos a comprender correctamente el sentido de la Escritura, seremos también incapaces de comprender, conocer y reconocer el poder de Dios en la esfera de la vida. Los saduceos del texto, al no creer en la resurrección, le preguntaron a Cristo si esa mujer podría darle un hijo a uno de sus maridos muertos en la resurrección, para suscitarle descendencia. Eso sería una manifestación súper sobrenatural del poder de Dios. Pero al no entender las Escrituras, no entender bíblicamente el tema de la resurrección y de la ley del levirato, tampoco estaban habilitados a comprender el poder actuante de Dios en la humanidad. Tampoco podía imaginar que Dios entonces en la resurrección puede hacer eso o lo otro. Pero eso es imaginación humana.
con base a un desconocimiento de las Escrituras. Solo sería una manifestación sobrenatural del poder de Dios, sin nada que ver con el propio Dios. La respuesta de Cristo fue que en la resurrección ni los maridos muertos de esa mujer, ni nadie necesitarán perpetuarse por medio de descendencia, puesto que Él mismo será resucitado por Dios. No habrá necesidad de perpetuarse por medio de descendencia. Los saduceos condicionaban el poder de Dios por su mala interpretación de la palabra. La pregunta que me hago y que os hago a vosotros, ¿estoy yo hoy en situación semejante a de estos antiguos saduceos? La manera como nos relacionamos con la Escritura Sagrada, desconociendo la profundidad de su sentido y relacionándonos con ella como si fuera una cajita de sorpresa o meramente un manual de autoayuda, determina invariablemente la manera como también comprendemos, o mejor, la manera como descomprendemos, desconocemos, ignoramos el verdadero poder de Dios que se configura conforme la propia revelación divina de la Biblia Sagrada. Por tanto, hermanos y hermanas, debemos concluir diciendo que el camino de vida de un discípulo de Cristo se centra fundamentalmente en su comprensión y en su relación con la palabra de Dios. Es un camino de crecimiento, de abrirnos a los nuevos conceptos que nos vienen de la Biblia, a transformar nuestra mentalidad, nuestras ideologías, ¿no? Nuestra cabecita conforme esa palabra de Dios y consecuentemente reconocer sus señales en este mundo, en nuestras vidas, en nuestras familias y experimentar su verdadero poder en nuestra propia vida. Que el Señor nos ayude en ese camino. Amén.